Pues, amada familia, quiero contarles algo. Pues ya Nana y Lola lo saben, pero quiero compartirles algo que me pasó en esta mañana muy sobrenatural. Resulta que estábamos a la hora de la adoración y la alabanza. El Señor me dijo, cierra tus ojos que te voy a mostrar algo. Y cuando yo cerré mis ojos, yo vi una luz que era como una luz zapote. Era como una nube que nos cubría y era una luz como zapote resplandeciente. Entonces yo le decía a Dios que era eso y me decía, mira, observa. Cuando yo vi que esa nube se empezó como a esparcir y yo podía ver al lado derecho y al lado izquierdo, podía ver ángeles como así haciendo columnas, o sea, a los dos lados, derecho e izquierdo, eran miles de ángeles que estaban a los lados y estaban montados como una carroza y en la parte de atrás de las carrozas estaban vacías. Entonces yo le decía a Dios que eso qué significaba y me decía, observa. Cuando yo vi la visión, vi que a un lado había un ángel muy grande y ese ángel dejó caer un rollo y ese rollo se empezó, pero había al medio de esos ángeles había una alfombra roja terminada como con piedras preciosas y oro. Era algo muy bonito. Cuando ese rollo empezó a andar por toda esa alfombra, yo veía muchos nombres que estaban escritos en esa alfombra, perdón, en ese rollo. Estaban escritos en ese rollo y, o sea, fue algo muy tremendo. Cuando yo veía así reglones que estaban los nombres borrados y entre más se esparcía ese rollo, o sea, eran muchos los nombres que estaban allí. Cuando en ese momento yo empecé a mirar otro ángel, que ese ángel cogió y soltó otro rollo. Era un papel. Entonces decía, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y decía, todo está preparado, ya todo está preparado. Y cada ángel tenía una espada, una lanza en la mano. Y decía, todo está preparado. Y yo, muchachos, yo quería saltar, yo quería gritar, o sea, fue algo como tan sobrenatural, o sea, y entonces yo le hablaba a Dios como en lenguas en el espíritu y él me decía, tan solo observa, mira, cuando las personas que estaban escritas, el ángel empezaba a llamarlas y yo veía que esas personas entraban por una puerta. Entonces, cuando entran esas personas, se hacían en la parte atrás de los carruajes que tenía cada ángel, pero solamente una persona cabía detrás del carruaje del ángel. Cuando se terminó de pasar la lista, muchos millares de personas quedaron afuera. Entonces ellos eran como tirando a tumbar como la puerta. Entonces yo vi un poco de ángeles que se pararon y esos ángeles no dejaban que la gente entrara. Entonces, yo, o sea, yo en la visión, yo le decía, Señor, cuando me decía, escucha, cuando esas personas que se quedaron afuera empezaban a gritar, Jesús, ten misericordia, Jesús, ten misericordia, y empezaban a gritar, Jesús, ten misericordia. Y yo, o sea, yo en esa visión, yo quería gritar, yo quería como, y yo le decía a Dios en el Espíritu, yo le decía, Señor, ten misericordia. Cuando ellos eran a entrar, y entonces yo vi que esas personas en las manos era algo muy raro, o sea, tenían en las manos, muchos tenían así abrazados como una casa, como un carro, como una moto, como riquezas físicas, y ellos las podían abrazar con una sola mano y no las soltaban. Entonces yo le decía a Dios, Señor, y me decía, mira, donde están las riquezas del hombre, allí está su corazón. O sea, ellos dejaron de servir a Dios por estar inclinados a las posesiones físicas, a esos materiales que tienen. Cuando yo empecé a ver demonios que empezaban como a convertirse en perros, y esos demonios empezaban a cortar, a rasgarle las pieles, les decían malditos, malditos.
malditos porque no obedecieron, no quisieron obedecer a la palabra de Dios, o sea, no quisieron obedecer. Y vean, muchachos, esos perros cogían y rasgaban la carne de esa gente y esa gente gritaba, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, pero no soltaban esos tesoros que tenían en la mano. Cuando el Señor me decía, el Espíritu Santo me decía, mira, y yo podía ver hacia el fondo donde habían esos ángeles, pero ellos no podían hacer nada. Cuando yo vi la figura de un hombre y estaba así sentado con la cara hacia abajo, con una tristeza y solamente lloraba y decía, yo ya no puedo hacer nada. Y le gritaban Jesús y ellos querían como coger esos ángeles y traspasarlos, como querían como tumbarlos, pero ellos tenían esa lanza allí y no los dejaban pasar. Y eran Jesús, ten misericordia, Jesús, tenga misericordia, Jesús, tenga misericordia. Pero él no ni siquiera miraba para allá, o sea, la mirada estaba llena de tristeza, estaba lleno de tristeza, o sea, entonces me decía, Señor, háblale, dile al mundo que ya todo está preparado, que yo vengo pronto. Muchachos, yo quería esta mañana que fue eso, yo quería gritar, yo quería como, o sea, quería tirarme al suelo, quería como postrarme, o sea, o algo impactante o algo tremendo, me decía. Ya todo está preparado y sabe que es lo más tremendo, que esos demonios cogían y cortaban la piel y la gente no soltaba y por más que ellos querían entrar, ya la puerta se les había cerrado y decía, Señor, diles que ya todo acá está preparado. Y cuando yo empezaba a ver las personas que estaban detrás de los ángeles, el Señor decía, yo he puesto a mis ángeles para que guarden a mis escogidos, para que los guarden. Y yo veía que esos ángeles cuidaban a la persona que tenían allá al lado. Entonces me parecía muy significativo porque la Biblia dice que cuida de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y yo veía en ese rollo muchos nombres que habían sido borrados de ese libro de la vida. O sea, y fue algo, o sea, fue impactante y todavía me impacta como el poder hablar de esto. Y yo no sé, pero tenemos que ponernos pilas a buscar al Señor, tenemos que velar y orar porque a la hora que menos pensemos el Señor viene y si no estamos preparados aquí nos vamos a quedar. Y el Señor me mostraba que por los afanes de la vida, por el querer hacer tantas cosas, estamos perdiendo nuestra relación personal con Dios y estamos estresados porque queremos pagar deudas, porque queremos conseguirnos una casa, porque queremos un negocio más próspero y eso nos está robando la paz, nos está robando nuestra relación personal con Dios, estamos desapercibidos y Dios quiere que nosotros nos restauremos, que nos levantemos, ¿verdad? Yo sé que eso es añadidura. Primeramente busquemos a Dios, apasionémonos por esa presencia de Cristo. Yo sé que estamos pasando momentos muy difíciles todos, pero yo sé que si nosotros nos aferramos del Señor, muchachos, vea, que nos ganamos con tener una casa bonita, un negocio próspero, pagar todas las deudas. O sea, eso es necesario, pero qué tal que descuidemos nuestra salvación y Él viene pronto. Miren muchachos, yo lo hablo con temor a Dios porque fue algo que Dios me mostró, algo sobrenatural, o sea, es algo increíble que yo sé que quizás muchos crean y otros no crean, pero yo sí creo lo que yo vi, o sea, era tan real, y ver que ya todo está preparado en el cielo, o sea, Dios está esperando es que nosotros nos volvamos a Él, que lo busquemos con todo el corazón. Y quiero compartirles esto porque me parece muy hermoso. O sea, es hermoso y a la vez es duro de ver tantas millares de personas que querían entrar y los demonios como los maldecían. Decía, ¿por qué no hiciste caso? ¿Por qué no obedeciste? ¿Porque tuviste oportunidad? Y cada que les decían así los mordían y arrancaban las carnes, pero ellos no soltaban sus tesoros. Y el Señor decía, es que donde el hombre tiene su corazón, allí están sus tesoros. Muchachos, pongamos nuestro corazón en el Señor, pongamos nuestra mirada en Él, lo demás es añadidura, busquemos a Dios, no perdamos esta oportunidad porque hoy estamos vivos, quizás mañana nos llamen para darnos una mala noticia que alguien se fue, entonces busquemos a Dios, este es el tiempo, estamos al
estemos atentos al llamado que Dios quiere hacer en nosotros. Bueno, family, los amo mucho, les quería compartir esto, ¿verdad? De todo corazón y ánimo, los animo en el nombre de Jesús a seguir adelante. Bueno, Dios me los bendiga.